9 minutos pasaron de las 11 de la mañana, nosotros contentos, se va una visita, recibimos otra. Hoy estamos muy de viernes, pum para arriba, uno atrás, Con ustedes el diputado provincial Rodrigo Ocampo. ¿Cómo va? Bien, muchas gracias por la invitación. Un placer, gracias por estar acá. Bueno, hay varias cositas por analizar, quizás en la agenda lo más inmediato nos lleva al ámbito nacional, pero yo prefiero empezar por acá. A ver. ¿Qué pasó? Pim, pum, pum, ahí en las redes sociales siempre. Joker, Capitanich, un ida y vuelta. ¿Qué fue lo que pasó ahí? No, a mí nada, la verdad. Te pasó por al lado, pero la viste. A ver, hay una situación que yo, honestamente, voy a poner límites. No voy a permitir de que los diputados de Esdero se dediquen solamente a descalificar a quienes en este momento somos la oposición y somos, por supuesto, una mayoría de diputados, si uno lo quiere pensar como oposición. Ellos lo único que hacen desde que empezaron el gobierno de Esdero es dedicarse a criticar, a difamar, a mentir, a confundir, y en eso Iván Joker es el número uno, digamos, es... ¿Iván qué? Iván Joker es el diputado que más se dedica a difamar, y la verdad que sobre eso hay un límite. O sea, ha circulado efectivamente un proyecto, que es un proyecto que tiene que ver, digo, con darle... una posibilidad a aquellas personas mayores de 45 años que pertenezcan a la comunidad trans, que hayan cambiado el DNI. Estamos hablando de menos de 50 personas en la provincia del Chaco que tengan quizás no solamente una posibilidad de acceso al empleo, de la educación, sino también un aporte por parte del Estado provincial que por la factibilidad del Estado provincial uno sabe en qué contexto estamos hablando. En vez de hablar de cómo podemos hacer para reactivar el empleo, para dar una mano a cualquier ciudadano chaqueño, en cómo podemos hacer, para que no se nos sigan cayendo chaqueños de las empresas o del mismo Estado, porque de hecho el Estado está echando cientos y cientos de empleados semana a semana. En vez de hablar de eso, ¿qué hace Iván? Se dedica estrictamente a criticar cualquier proyecto de ley que presentamos nosotros. Yo ayer se lo dije en las redes sociales y después se lo dije en off porque estuvimos conversando, que se deje de joder, que se ponga a laburar. Tiene 1 año y medio como diputado, no presentó ningún proyecto, y la realidad es que cuando nosotros tomamos temas como estos, lo hacemos con compromiso y principalmente por respeto a la gente. No todo el mundo tuvo la misma suerte que este chico, y quizás le vino todo bastante dado. Hay muchísima gente a la que realmente el Estado le tiene que dar una mano porque se están cayendo del mapa, y la realidad es que más del 70% de los chaqueños hoy están en condiciones de pobreza. Muchísimos chaqueños han perdido el empleo o tienen un integrante de su familia que ha perdido el empleo. Entonces me parece que no es una cuestión menor joder con estas cuestiones de qué podemos hacer con los sectores que peor la están pasando. Creo que hay que dejar de insistir en la idea de la motosierra y pensar en una idea un poco más solidaria del Estado, porque la gente la está pasando mal. Sin ánimos de que hables en nombre de Capitanich, pero ¿qué posición tiene el exgobernador? Hay un cruce también que fue público, obviamente, pero... Él Capitanich plantea una cosa sobre este gobierno, obviamente, el diputado responde, ¿cuál es? Que mira, qué sé yo, Iván es un pibe, ¿viste? Qué sé yo, con la experiencia, los años que tiene Capitanich. Yo lo conozco mucho a Coqui y sé cómo piensa y sé cómo actúa. La realidad es que el debate que Coqui está intentando dar es de cara, sobre todo, de cara al gobernador Esdero. Hay una cuestión ahí de pares que intentan de alguna manera, que intentan ponerse de acuerdo en qué cosas sí, en qué cosas no. La realidad es que hasta el momento, entre Capitanich y Esdero no hubo ningún contrapunto que sea a favor de tomar decisiones. Creo que hubo una sola cuestión en la que pudimos ponernos de acuerdo, que tiene que ver con el financiamiento para las obras eléctricas, que fue el año pasado, pero después la gran mayoría de los temas pensamos distinto. Esdero actúa como piensa Milei y nosotros tenemos una mirada completamente distinta del peronismo, así que me parece que esta es un poco la cuestión. Joker intenta comer de ese debate entre Capitanich y Esdero, pues es otra cuestión, así que no lo veo a Coqui debatiendo o no lo veo a Coqui discutiendo en esos términos, mucho más cuando hay agresiones de por medio. Me parece que ese es el límite. Mirá, yo tengo unos cuantos años en esto, Ceci, y no soy viejo, pero tampoco soy un advenedizo en esta cuestión. Y la verdad que no me gusta ni la falta de respeto, ni las malas palabras, ni las agresiones. Yo siempre intento discutir con altura. Ahora, es todo el tiempo tener que bancarse que este chabón trate de terraplanistas, que bardea a todo el mundo, que descalifique. Entonces, me parece que hay que poner un límite. Yo lo he hecho ayer y también se lo he dicho. Yo voy a poner límites. Que a él mucho no le importa. Que concretamente vive sus redes sociales, así que a él no le dificulta mucho el paso por la legislatura que este sea el intercambio.
Y como se lo he dicho en su momento a Karim Peche, también se lo dije a Iván, digo, hay que ponerle un límite, loco, no puede ser que todo valga en política, no puede ser que haya una lógica de descalificación permanente, porque honestamente la sociedad está harta de que la política esté mucho más en el circo de la discusión o del marketing y no la resolución de los problemas concretos. Claro. Me parece que ese es el límite. Bueno, ahora sí, ya yendo a Nación, porque me das ese pie, ¿no? A ver, nosotros... Yo hace un ratito decía esto, ¿no? Hay gente, los chicos que andaban, las familias, amigos, cercanos, girando la plaza, pidiendo todos con las lágrimas ahí brotándoles, pidiendo por la ley de emergencia en discapacidad. Sí. Los jubilados que los cagan a palo todos los miércoles no tienen que elegir si morfan, si pagan la luz, si compran. Digo, hay una situación, digo, que si tenés un poco de sangre corriendo adentro, no te puede ser indiferente. Eso es lo que tiene que ser preocupante hoy, y no todos los titulares rimbombantes, ¿viste? De que si la Patricia le contesta la Victoria y que si la interna de acá... Es esa la cuestión por ahí, digo. Hay una situación de emergencia a resolver en el pueblo argentino y en la tele estamos hablando de otra boludez. Sí, y en algún punto también hay que estar atentos. O sea, intentan muchas veces llevarnos a discutir cuestiones secundarias para no discutir lo principal. Exacto. O sea, en esta provincia hace muy pocos días vino el presidente de la Nación a inaugurar un templo evangélico y la verdad que lejos de discutir con el pueblo evangélico hay que discutir con el presidente de la Nación qué agenda tiene para la Argentina. La realidad es que, digo, más allá del pastor y los milagros, me parece que hay una cuestión de fondo que tiene que ver con qué va a hacer Milei para que la provincia del Chaco pueda resolver al menos uno de los problemas, de los tantos problemas que tiene. Claro. En el Senado de la Nación ayer se discutió no solamente la emergencia por discapacidad, la necesidad de actualizar los saberes, los salarios de los jubilados, sino además también la necesidad de poder financiar a las provincias. Las provincias están completamente desfinanciadas. El INSEP hace 18 meses no recibe un solo peso. La caja del INSEP no recibe un solo peso. Esta provincia no da para más y la realidad es que el modelo económico y social que nos ofrecen Milei y Caputo termina de la peor manera porque las prioridades financieras del gobierno están por encima de las necesidades básicas insatisfechas de nuestra sociedad. Hay necesidades básicas que nuestra sociedad no puede resolver. Digo, ¿qué pretenden que haga la gente? ¿Que se muera en su casa por inanición, porque el Estado no hace nada? En esta provincia han cortado pensiones, el incluir salud no está funcionando. Hay familias que están esperando hace meses una prótesis o quizás, digamos, la continuidad de los medicamentos. Hay una cuestión de entrega discontinua de medicamentos que afecta el tratamiento de personas con discapacidad, pero también, digo, personas que padecen algún tipo de enfermedad oncológica o quizás diabetes. O sea, digo, es esta la situación. La salud es crítica y las personas con discapacidad, pero también los adultos mayores, pero también los pibes o pibas que tienen algún tipo de patología, la sufren y la sensación es que a Milei eso no le importa. No le importa. De hecho, ayer, mientras se sesionaba en el Senado, el tipo estaba diciendo en otro lugar que lo va a vetar, que no va a poner ni por un minuto va a poner en discusión el superávit y que para él el superávit fiscal es mucho más importante que los miles y miles de argentinos que están detrás de este problema, casi en algún punto argumentando de que si él sostiene el superávit van a llegar inversiones. Esta historia ya la vivimos con Cavallo, terminó muy mal y la realidad es que esta situación se agrava cuando uno ve que el combo económico y social viene de la mano de un combo represivo, claro, donde cuando algún argentino o argentina se expresa automáticamente recibe palazos a cambio, si no es cárcel, porque también hay gente que ya está detenida justamente por esta situación. Entonces, digo, nada, la libertad se nos fue al carajo, esa es un poco la sensación. Cuando nosotros veníamos diciendo desde hace un tiempo de que las libertades civiles están en peligro, parecía una exageración, hoy es una confirmación de la realidad. Es muy difícil enfrentarte a esta situación. Tenemos un jubilado chaqueño que está en una situación de tensión tremenda y entre otros, digo, por opinar, lo que sea, es una situación alarmante sin lugar a dudas. Pero mirá, presta atención a esto, o prestemos atención a esto. En el día de ayer, mientras se sesionaba en el Senado, el gordo Dan y todos los impresentables, que son todos funcionarios del gobierno, asusando en redes sociales, agitando en redes sociales que había que intervenir el Congreso, que había que mandar tanques. Si quieren les paso todas las capturas, digamos, de las redes sociales. Tremendo. Ahí no hay arroyo salgado que valga, Parece que la justicia tomó por definición que frente a cualquier, frente a cualquier ataque al Congreso o al Senado no vamos a hacer nada.
pero si lo tocan a Esper, no, automáticamente, digo, la detienen a Eva Mieri, la mandan primero, una comisaría, después la terminan mandando a Ezeiza. ¿Cuál fue el delito? Y fue una contravención, le escracharon en la casa, le tiraron excremento en la casa. ¿Eso es un delito? No, la verdad que no es una contravención. Digo, nos podría pasar a cualquiera de nosotros, no va a pasar nada. O sea, la realidad es que para Rodo Salgado, dinamitar el Congreso de la Nación o el Senado, digo, es una cosa que pasa desapercibida. Sin embargo, un agite a un tipo que todo el tiempo agita, que es Esper, equivale a detener y a encarcelar a en este caso, una concejala del partido de Quilmes. Es esa un poco la situación. Es crítico, es preocupante, pero lejos de desalentarnos, creo que nos tiene que ayudar a pensar de manera inteligente y creativa qué hacemos hacia adelante. Cristina, ¿cómo está? Muy bien. ¿Sí? Se la ve muy bien. Sí, creo que también, digamos, esta situación crítica a la que ha llegado el país puso para mí en jaque al gobierno. Mi percepción es que el gobierno, ya hackeado por la situación económica y social, utiliza un último recurso, que es impedir de que Cristina sea candidata, proscribirla. Cristina está encarcelada en su domicilio, pero no deja de ser, para la gran mayoría de los ciudadanos que creemos realmente en otra visión distinta de la Argentina, una posición férrea, fuerte, de una Argentina distinta, y por lo tanto esa esperanza que despierta Cristina termina siendo para el gobierno un gran problema. Cristina está bien desde el punto de vista quizás de lo emocional, se la nota permanentemente tirando no solamente muy buena línea política, sino también muchos ánimos de cara al pueblo que resiste y que se está organizando, así que me parece que eso es importante. No hay que perder de vista que hace muy pocos días Lula vino a la Argentina, el presidente de Brasil, y una de las decisiones que tomó fue venir a verla a Cristina. Gesto enorme. Va a pasar con otros jefes de Estado de América Latina que quieren verla a Cristina y que siguen entendiendo que Cristina es una visión distinta de la Argentina, completamente distinta a la de Milei, así que hay que estar muy atentos a lo que eso suceda y hay que, en ese sentido, confiar en la organización que se está logrando desde abajo, porque, como dice la canción de Citarrosa, desde el pie va a nacer seguramente el futuro, así que me parece que hay que estar atento también a eso. Bien, eso, futuro. ¿Cuánto le queda a Milei? Si le queda... Y yo creo que le quedan un par de años, como dice su mandato. ¿Qué va a pasar después? No sé, ojalá lo supiéramos. Ojalá pase lo que el pueblo quiera que pase. Yo confío mucho en que hay un fenómeno por delante que todavía no lo conocemos en detalle. Me da la sensación de que la cocción del futuro todavía no está a punto. ¿Viene algo peor ahora en lo inmediato, decís vos? Yo creo que en lo económico, sobre todo en lo económico, hay problemas y va a seguir habiendo problemas, principalmente por las decisiones que están tomando. Lejos de calmar las aguas, lejos de poder estabilizar el barco, está muy por el contrario, está agitando lo peor. Es esa la sensación, o sea, cuando uno mira los números y mira indicadores, lo único que ve es que naturalmente la industria va a seguir perdiendo, no va a haber ningún programa de reactivación de la producción agropecuaria, ni para el Chaco, ni para ninguna provincia argentina. La realidad es que los salarios van a seguir planchados, casi congelados. O sea, es una situación, una sensación permanente de pérdida del poder adquisitivo y por lo tanto de todos los indicadores, sobre todo los de consumo, que hacen que las pymes y que el comercio se sienta completamente vandalizado por este gobierno, de que sienten de que hubo una suerte de pérdida muy abrupta de su capacidad de compra y de crédito. Bueno, a partir de eso me parece que tenemos mucho por hacer. Mi sensación es que hay una oportunidad en octubre, de todas maneras. Okay. Yo creo que en octubre hay una oportunidad porque las elecciones a diputados y a senadores nos va a permitir quizás discutir un programa económico distinto para poder frenar la motosierra. Y me parece que a partir de determinadas leyes nosotros podemos proteger el trabajo, proteger a los trabajadores, proteger a las pymes, proteger a los empresarios. Creo que hay una serie de discusiones para dar, que a mi entender las podemos dar desde la fortaleza que tiene el peronismo unido y también, ¿por qué no? Desde quizás nuevos fenómenos sociales que se están dando. Hay que prestar atención a lo que está pasando en las universidades, hay que prestar atención a lo que está pasando en los barrios. Creo que ahí hay una cuestión. Y yo en particular soy de aquellos militantes, dirigentes que creen que es ahí donde hay que estar. Sí, hay otros dirigentes que creen que las grandes decisiones se toman en conferencias de prensa con gente trajeada, con gente bien vestida. Yo soy de los que cree que las grandes decisiones hay que tomarlas de cara al pueblo y con el pueblo al lado,
caminando mucho con el pueblo. Ayer, de hecho, me pasaba cuando recorríamos la Plaza 25 de Mayo en la marcha por la discapacidad, me pasaba de encontrarme mucho con gente, pero casi sin ningún dirigente. Bueno, eso es un fenómeno de la época. Digo, hay quienes vamos a insistir en seguir estando con la gente y hay quienes solamente van a querer estar entre dirigentes creyendo que ahí está la salida. Ok, ya hablamos de la jefa, hablamos del jefe ahora, que lo mencionamos un poquito. Capitanich, reunido con Magda, ¿qué pasa con Claudia Lorena? El otro día la llamamos a Pepo porque decían que iba a dejar la política. Entonces, ¿qué pasa con el peronismo chaqueño? Coqui está muy bien. Las últimas conversaciones que tuvimos tienen que ver, entre otras cuestiones, con terminar de construir una plataforma de leyes que nos sirvan para las elecciones de octubre. La realidad es que, a mi entender, sobre todo por la capacidad de trabajo que tiene Coqui tiene un significante muy importante en la sociedad chaqueña, que es trabajo. ¿Sí? Cuando uno piensa en Coqui, piensa en una idea de trabajo, ya sea, por que genera trabajo o por lo que trabaja él. Y me parece que a partir de esa contracción al laburo ha generado ya una serie de cuestiones que nos van a servir mucho, de mucha utilidad. Hay una suerte de diagrama nuevo en lo político que tiene que ver con la unidad. Algo mencionaste del caso Magda, te diría que hay otros que también están ya muy, muy activos respecto a que esto suceda. Como, no sé, como el caso del intendente de La Leonesa, de José Carabajal, ¿sí? O el mismo Juanchi García, o el mismo Santiago Pérez Pons. Yo veo mucha gente muy activa en que esto suceda, y me parece que está bueno que así sea. Y de hecho, algo de esto hablábamos con Gustavo Martínez, previo a todo el cierre de lo que fue mayo, donde decíamos, más temprano o más tarde vamos a terminar de alguna manera empujando todos una misma idea. Bueno, algo de eso está pasando. No creo que con eso alcance, creo que eso es el piso, después hay que ver qué más se suma, pero me da la sensación de que el peronismo vuelve de alguna manera, con mucha generosidad y sobre todo con mucha humildad, vuelve a reconstruir los ámbitos necesarios para poder hablar de frente y para poder dejar de lado un poco esa lógica que a mi entender nos hizo mucho mal, tan liberal de la política, en la que todos se decían a través de los medios de comunicación. Hay que, apagar un poquito el teléfono, dejarse joder con algunas cuestiones tanto de las redes sociales y dedicarle tiempo al diálogo franco, honesto, sincero, de qué puede hacer cada uno, desde dónde puede aportar. Creo que algo de eso hizo Pepo en estos días, de poder dejar en claro desde dónde puede aportar él. Me parece que nos va a hacer mucho bien. Algo de eso está pasando también a nivel nacional, de hecho ya se lanzó Fuerza Patria, así que hay un camino para mí por recorrer. No quiere decir que esté todo dado, al contrario, hay que empujar mucho, pero me da la sensación de que estamos un poco mejor, sobre todo cuando nos bajamos del caballo, empezamos a tener conversaciones de frente y empezamos a pensar qué peronismo queremos, que me parece que ese es el debate que se viene. Rodri, gracias por venir. Siempre un placer charlar contigo, analizar un poco qué es lo que sucede, aquí y en el ámbito nacional también, así que agradecida por tu tiempo. Rodrigo Ocampo, diputado provincial, pasó aquí por el estudio de Radio Libertad y pueden ver la nota en libertaddigital.com.ar.